días. Mi nombre es Luis Fernando Los Coneños, soy estudiante de Contaduría Pública. Estoy en segundo semestre y el de hoy vamos a desarrollar un video para la clase de estadística, donde vamos a estudiar las diferentes medidas, entre las que se encuentran medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de posición no centrales. Anteriormente a este hemos desarrollado un trabajo escrito al cual se lo hemos enviado a la señora Saray, que es nuestra profesora de estadística, y en este video vamos a explicarle cómo desarrollamos las diferentes formas para conseguir los resultados de estas medidas. Voy a voltear, ¿no? Primero que todo, para desarrollar el trabajo utilizamos una gráfica. De esta gráfica obtuvimos un número determinado de datos, los cuales empezamos a desarrollar. La gráfica la sacamos del diario La República, una base de datos de la ANDI, donde la ANDI hizo un estudio sobre el flujo de caja y qué tanto podía durar en el tiempo para satisfacer las obligaciones de las empresas colombianas. Bueno, aquí vamos a ir directo al grano y a decirles qué nos dice este cuadro. Bueno, nos dice que la ANDI consultó a las diferentes empresas qué tanto les podía demorar el flujo de caja que tenían a la fecha, y en esta información nos dice que las empresas respondieron de la siguiente forma: lo de caja les puede demorar de 1 a 8 días. 25 empresas se colocaron en ese rango. De 8 a 15 días, 22 empresas respondieron que estaban dentro de ese rango. De 15 a 30 días lo hicieron 56. De 30 a 60 días lo hicieron 43. De 60 a 90 días lo hicieron 10, ahí así sucesivamente, hasta la totalidad de las empresas, que es un total de 172. Aquí vamos a tener en cuenta que F sub I es la frecuencia absoluta. F sub I mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada, que la obtenemos de sumar la frecuencia absoluta con la siguiente para obtener la frecuencia acumulada. Como así, sumamos 25 en la primera, va a ser 25. En el segundo intervalo, 25 más 22 nos va a dar 47. En la tercera, 47 más 56 nos da 103. 103 más 43 nos da 146, y así sucesivamente. Si nos damos cuenta, vamos sumando hasta llegar al final y nos da un total de 172, que es el número de datos. Quiere decir que la suma que hemos realizado está correcta. Bueno, ahora pasamos a desarrollar lo que nos va a interesar en este trabajo, y es las diferentes medidas tenidas. Y empezamos con las medidas de tendencia central. ¿Qué nos dice la medida de tendencia central? Que la media aritmética o promedio la vamos a conseguir de la siguiente manera. Tenemos una fórmula para conseguirlas. La fórmula nos dice que la media es igual a la suma de X sub I por F sub I sobre el número de datos. Ya sabemos que el número de datos
es la suma de todos los datos obtenidos por las empresas, que es 172, pero no tenemos la suma de x sub i por f sub i. Y eso, como lo tenemos, nos vamos de nuevo a la tabla y vamos a ir desarrollando poco a poco y vamos explicando a la seña cómo desarrollamos esto. Y esto lo desarrollamos de la siguiente manera. En nuestra tabla, aquí, bueno, y aquí la tenemos desarrollada, pero vamos a explicarle cómo conseguir x sub i. Como aquí no tenemos las medidas de clase, que es lo que se llama x sub i porque lo tenemos en intervalo, la medida de clase la vamos a hallar utilizando el límite inferior más el límite superior dividido entre 2 nos da 4.5. En el siguiente intervalo hacemos lo mismo, límite inferior más límite superior, 8 más 15 dividido entre 2 da 11.5, y así vamos haciendo con cada uno de los intervalos hasta llegar al final y así obtener las medidas de clase. Las medidas de clase, que es x sub i, la vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta, que en este caso sería 4.5 por 25, nos va a dar 112.5. 105 por 22 nos va a dar 253, y así vamos a hacer con cada uno hasta llegar al final. Luego que ya lleguemos, que ya hayamos realizado cada uno de los intervalos, sumamos estas casillas una a una, y eso nos da un total de 6.830.5. Y ya hoy tenemos la sumatoria de x sub i por f sub i. Nos vamos de nuevo a la fórmula donde reemplazamos y aquí reemplazamos la sumatoria de x sub i por f sub i, nos da 6.830.5 dividido entre el número de datos, que es 172, y esto es igual a 39.71 días, en donde ya podemos determinar la media aritmética o promedio, que esto nos quiere decir, o lo interpretamos de la siguiente manera, que un promedio del grupo de las empresas colombianas tiene para soportar la crisis del coronavirus, del COVID-19, hasta 40 días. Digamos que no vamos a hablar de 39.71, sino que lo promediamos y esto nos da un promedio de 40. Ahora vamos a hablar sobre la siguiente medida, que es la mediana. Y la mediana, para la mediana tenemos una fórmula. Este tipo de fórmula es para el caso de datos agrupados por intervalo, donde nos dice que la mediana es igual a el límite inferior más la división de el número de datos dividido entre 2 menos f sub i menos 1 sobre f sub i por la amplitud, que es L sub i en f sub i menos 1 f sub i por la amplitud. Bueno, vámonos a la tabla de nuevo y ya le explicamos qué significa cada uno de estos. Bueno, como ya sabemos, L sub i es el límite inferior, que en este caso del
El límite inferior de este intervalo es 60 y el límite superior es 90. Aquí en este intervalo el límite inferior es 180 y el límite superior es 120. 180, 270. Y así, o sea, el límite inferior es la de abajo y el límite superior es el de arriba. ¿Qué es la amplitud o cómo tenemos la amplitud? La amplitud la tenemos al restar el límite superior menos el límite inferior y nos da la amplitud. Un ejemplo, 15 menos 8 nos da 15. Perdón, nos da 8. 15 menos 30 menos 15 nos da 15. 60 menos 30 nos da 30. Y ese resultado es la amplitud. Ahora, f sub i menos 1 quiere decir que es la frecuencia anterior. En este caso, por lo menos 103, la frecuencia acumulada anterior es 47 y en este caso de la frecuencia absoluta 10, la frecuencia anterior es 43 y de 43 la frecuencia anterior es 56 y así sucesivamente. Eso quiere decir f sub i menos 1. Nos vamos a la fórmula y ya reemplazamos, ya teniendo claro qué es lo que da cada uno de los datos. Entonces, en la mediana, sabemos que la mediana es el dato del medio. Y como tenemos la posición de esa mediana, la obtenemos mediante la siguiente operación. Dividimos 172, que es el número total de datos, dividido entre 2. Eso nos da 86. Y ahí obtenemos ya la posición de la mediana. En nuestra tabla, la posición de la mediana, vámonos acá a la tabla, y aquí en la tabla tenemos posicionada, que es en el siguiente intervalo. Aquí tenemos la posición de la mediana, en este intervalo que es el 86. Si nos vamos a la posición 86, en la frecuencia absoluta, nos dice que tenemos 47 y 103. El 86 se encuentra en ese intermedio de los dos. O sea, está el número mayor que 47 o el que le sigue es el 103. O sea que el 86 se encuentra en este intervalo. Este es el intervalo que vamos a tener en cuenta porque es allí donde se encuentra 86. Nos vamos a la fórmula a reemplazar. Y reemplazamos en la fórmula. ¿Cómo reemplazamos? Primero teniendo y aquí obtenemos los resultados. LI es igual a 15. N es igual a 172. F sub i menos 1, que es la frecuencia absoluta anterior, 47. F sub i, que es la frecuencia, es igual a 56. Y la amplitud, que es igual a 15. Entonces, aquí ya reemplazamos. Y es la mediana es igual a 15 más n entre 2 menos 47 sobre 56 por 15, que es la amplitud. Aquí nos da que vamos resolviendo. La mediana es, seguimos 15 más 86, que es el resultado de 172 entre 2, menos 47 sobre 56 por 15. Vamos a simplificar más la operación y esto nos da que la mediana es igual a 15. Primero resolvemos 86 menos 47 sobre 56 por 15 y eso nos da 10.44. Y luego sumamos para un total de 25.44 días. Pero acuérdense que tenemos que redondear
Porque no vamos a hablar de 25.44, porque las empresas van a tener o 25 días o 26 días. Los decimales aquí no cuentan. Y redondeamos y nos dice que, o interpretamos la mediana. La mediana nos dice que el 50% de las empresas colombianas solo tienen flujo de caja favorable para soportar la crisis hasta 25 días. O puede ser que la mitad también, el 50% de las empresas colombianas, tienen más de 25 días para soportar la crisis. Son las dos interpretaciones que le podemos dar a la mediana. Pasamos a la siguiente y es la moda. La moda, como su nombre lo dice, es el dato que más se repite dentro del rango. Quiere decir que tiene la frecuencia acumulada más alta. Y para eso tenemos una fórmula. La fórmula nos dice lo siguiente. La moda es igual al límite superior más frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior sobre frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior más frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior por amplitud. Bueno, vamos. Primero, para todo esto siempre debemos hallar primero la frecuencia que más se repite y nos vamos a el cuadro. Discúlpenme este vaivén, pero es la única forma para que podamos ir entendiendo. Y nos dice que en el cuadro la frecuencia que más se repite es esta, el número más alto, que es 56. Y ahí tenemos, de casualidad lo tenemos en el mismo rango de la mediana. Y aquí está. Aquí ya tenemos identificado la mediana y la moda se encuentran en el mismo rango. Nos vamos entonces a la ecuación para ir reemplazando. Ya tenemos identificado en el ejercicio. Simplemente reemplazamos en la y aquí ya tenemos el resultado, que es 25.85. Y la interpretación, ¿no? La moda nos dice que el número de días con que el mayor número de empresas tendría un flujo de caja para soportar la crisis, en este caso es de 26 días, o es el dato más frecuente de respuesta que las empresas en estudio respondieron. Nos vamos a las siguientes medidas, que son las medidas de dispersión. Bueno, compañeros o señor, para ser más breve en el video y no se nos haga tan extenso, simplemente vamos a decir que aquí en la medida de dispersión tenemos la varianza. La varianza está representada por la letra sigma elevado al cuadrado, que es igual a la sumatoria de f sub i por la resta entre x sub i menos, en este caso mu representa la media porque es la media de la población y la representamos con la letra mu. Todo esto elevado al cuadrado sobre n, que es el número de datos. Y bueno, para no ser tan breve, vamos a hallar esta sumatoria. Pero primero tenemos que hallar en la tabla. Hacemos una tabla con el x sub i menos mu elevado al cuadrado. Luego que ya tengamos la sumatoria, la vamos a multiplicar
por f sub i en otra tablita. Y así vamos resolviendo. No vamos a ir detalle por detalle porque ya se lo sabemos y después el video se nos hace un poquito más extenso. Entonces simplemente sumamos todo eso allá en la tabla y eso nos dio un total de 352.035,32 dividido entre el número de datos, que es 172, y ahí nos da un resultado que sigma al cuadrado es igual a 2047.31 días. Y ya ello tuvimos la varianza. Acuérdense que las medidas de la varianza siempre van a estar elevadas al cuadrado. Bueno, pasamos a la siguiente, que es la desviación estándar. La desviación estándar es algo sencillo porque es simplemente sacarle el cuadrado a la varianza. Entonces la ecuación de la varianza nos dice que desviación estándar es igual a raíz cuadrado de la varianza. Y esto quiere decir que raíz cuadrada de 2046.31 es igual a 45,24 días. Y aquí las medidas vuelven a la simple, que es simplemente día, y ahí tenemos la desviación estándar, que es 45.24. Pasemos a la siguiente medida, que es coeficiente de la varianza. El coeficiente de la varianza, ¿cómo lo vamos a obtener? La fórmula nos dice que el coeficiente de la varianza es igual a dividir la desviación estándar, que ya la tuvimos, sobre la media aritmética, en este caso sobre mu. Y como este coeficiente debe estar expresado en porcentaje, lo multiplicamos por 100%. Y así reemplazamos, como ya tenemos la desviación estándar en el ejercicio anterior, que es 45.24, lo dividimos entre 39.71, que es la media aritmética, por 100%, y esto nos da 113.9%, y ahí obtenemos el coeficiente de variación, que es 113.9%. Nos vamos ahora a la desviación media. Y la desviación media es, la ecuación nos dice que desviación media es igual a la sumatoria de f sub i por el valor absoluto de x sub i menos mu. ¿Por qué nos dice el valor absoluto? Porque hay circunstancias en que restar x sub i menos mu nos va a dar un valor negativo. Entonces damos un valor absoluto, que simplemente le quitamos el signo negativo para obtener el valor absoluto de la operación y no tener que nos dé un signo negativo, sino todo es positivo. Entonces reemplazamos aquí esta sumatoria, ya la tenemos en la tabla, que es 4.929.6, la dividimos entre el número de datos, que es 172, y inmediatamente obtenemos la desviación media, que en este caso es 28.66. Bueno, vamos a ir adelantando y nos vamos a las siguientes medidas, que son medidas de posición no centrales. En esta vamos a empezar con los cuartiles. Como su nombre dice, cuartiles es dividir la información en 4 partes iguales. Y tiene también una aplicación de una fórmula. Bueno, aquí para cada cuartil vamos a realizar un cuadro para identificar la posición de cada uno de los cuartiles. Y la fórmula dice, para hallar en este caso, que es nuestro, escogimos la opción de intervalos agrupados, de datos agrupados por intervalos. Y tenemos la siguiente ecuación, que es cuartil K, la K es el número del cuartil que vamos a solicitar, igual a el límite inferior más la amplitud.
K por N. K ya sabemos que es el número del cuartil. N es el número de datos sobre 4. Menos F sub I menos 1. Sobre F sub I menos F sub I menos 1. Y ahí con esta ecuación obtenemos la información. Aquí por lo menos hallar el cuartil 2 de la tabla de datos anterior. O sea, esta tabla. Primero, para hallar el cuartil debemos hallar la posición, que es K por N sobre 4, donde K es el número del cuartil y N es el número de datos, y simplemente reemplazamos el cuartil 2 multiplicado por el número de datos 172 entre 4, eso nos da 86, y esa es la posición de este cuartil, y nos vamos a ubicar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la frecuencia absoluta? Entonces aquí miramos que no tenemos 86, pero el 86 está después del 47 y antes del 103, quiere decir que está en este intervalo. Ese es el intervalo que vamos a tener en cuenta y vamos a ir y vamos reemplazando. Entonces identificamos que F sub I menos 1 es 47, F sub I, que es la frecuencia acumulada, es 103, el límite inferior es 15 y la amplitud es 15. Y aquí reemplazamos y obtenemos al final que el cuartil 25 el cuartil 2 es 25.44. Ese resultado debe estar dentro del rango de el intervalo que escogimos, que si nos vamos aquí, la posición es esta, 25.44, mira que está entre 15 y 30, exacto, o sea que estamos bien. Ahora nos vamos al siguiente cuartil que conseguimos y lo hallamos de la siguiente manera. El cuartil es el tercer cuartil. El tercer cuartil simplemente reemplazamos, ya tenemos todos los datos y aplicamos cómo se consigue. Primero hallamos la posición y dijimos que la posición encontramos que es la posición 129. Nos vamos a la tabla y buscamos 129. Ya sabemos que 129 está después del 103 y antes del 146, quiere decir que está en este intervalo entre 30 y 60. Vamos a ver si el resultado nos da y ahí miramos a ver. El resultado que nos dio es 48.2. Exacto, es cierto, está entre 30 y 60. Ahora los deciles. En los deciles escogimos 3 para detallar, para no ser tan extensos. Y la operación es la misma ecuación. Si nos damos cuenta, lo único que aquí en la división para encontrar la posición lo reemplazamos, el 4 reemplazamos por 10 y vamos encontrando todo paso a paso hasta hallar el número de deciles. Simplemente reemplazamos en la ecuación, encontramos la posición y listo. Y así sucesivamente para ir detalladamente cada uno de los deciles. Lo mismo hacemos con los perceptiles. Es la misma ecuación, lo único que nos va a cambiar aquí en la posición es que es 100. Vamos a dividir entre 100. Simplemente reemplazamos, ¿verdad? Y listo. Y ahí necesitamos todo el proceso. Detalladamente, así tenemos cada uno de los deciles. Bueno, no es más.
Aquí explicamos detalladamente cuál fue el proceso de que desarrollamos el trabajo y que Dios los bendiga. Que pasen muy bien.